esta mano que no me da. La tengo tiesa como un compás. Espíritu Santo voy a clamar. Para moverla de aquí para allá. 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 Esta pata que no me da. La tengo tiesa como un compás. Espíritu Santo voy a clamar. Para moverla de aquí para allá. 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 Esta cabeza que no me da. La tengo tiesa como un compás. Espíritu Santo voy a clamar. Para moverla de aquí para allá. 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 ¿Qué tiene este cuerpo que no me da? Lo tengo tieso como un compás. Espíritu Santo voy a clamar. Para moverlo de aquí para allá. 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 ¿Qué tiene esta monja que no le da? Ella está tiesa como un compás. Espíritu Santo voy a clamar. Para moverla de aquí para allá. 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 Buen día. Buenos días, Padre. Que el Señor le bendiga. Espero que hayan descansado, que hayan dormido y que hayan amanecido con la gracia del Señor y con una sonrisa grande. Vamos a celebrar la Santa Misa hoy. Los miércoles siempre oramos por los enfermitos, por los que cuidan a los enfermos, por los que están en los hospitales, por todos. Por los que están en las casas también. Hay muchos enfermitos en casa, no solo de COVID, sino enfermos de tantas cosas. Oramos hoy también por un año menos de vida de Natalia. Está cumpliendo años de nacimiento, un año menos de vida. Que el Señor la bendiga y la felicitamos porque cada día se acerca más a la muerte y a la eternidad. Y por Juan Carlos, igualmente en su aniversario de nacimiento, un año menos de vida porque ya se consumió el anterior. Bueno, pues felicitaciones porque cada día te acercas más a la muerte, que es el camino de la eternidad. Gloria al Señor. Felicitaciones por todas las intenciones que ustedes tienen en sus corazoncitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos un momentito de silencio, poniendo cada uno sus intenciones, hablando con el Señor y diciéndole cómo está su mente, su cuerpo, su corazón, cómo amaneció, qué le angustia, qué le preocupa, qué le duele. Habla con el Señor. Y pedimos perdón al Señor. Hoy quiero que pidamos perdón por nuestras faltas contra la unidad, por nuestras divisiones, porque muchas veces alimentamos la división en familia, en la iglesia, en el mundo. Hermoso si alguien quiere pedir perdón en casa también, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hermana, al hermano, a la suegra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tú, Señor, Padre, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humanas. Escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos a los dolores o a las penas de la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados y de saberse unidos a la pasión de Cristo a favor de la redención del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Se han preparado hermoso cuando preparan la primera y el salmo en casa. Si no, les pido que me escuchen. La primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Al Salmo 22 nos unimos diciendo, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 4, del 38 al 44. Gloria a ti, Señor. San Lucas 4, 38, 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salieron también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien. Vamos a pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien hable. Yo siempre insisto que no sea lo que yo desee decir, sino lo que el Señor desee que ustedes escuchen en este momento. Hay algunas cosas, siempre yo hago el aperitivo de la predicación. Hay un aperitivo que ahora me surge. ¿Por qué el Señor, ya estoy hablando del Evangelio, por qué el Señor le dice a los espíritus, a los demonios, que se callen y que no digan que Él es el Mesías? Eso les dice verdad. Él les ordenaba enérgicamente que se callen. No, le está diciendo a los demonios. No era su hora. No, tampoco. Es porque no es solo de palabra. Ellos no creen en Él. O sea, ellos, saben que Él es el Hijo de Dios, pero realmente Él, para ellos, no es el Hijo de Dios, no es el Rey, no es quien manda. Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo que el Señor dice: no solo los labios, no todo el que me diga Señor, Señor. Es decir, cuando uno le dice Señor, Señor, y realmente Él no es el Señor de su corazón, uno está haciendo lo del diablo. ¡Qué tenaz! El Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Entonces los demonios están diciendo, ¿qué es lo que le dicen? Denme chance, por favor. Dice, les fue curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero no vivían, no asumían como tal al Hijo de Dios. Me parece que es muy fuerte esto, pero lo voy a repetir. El que dice Señor, Señor a Jesús, pero no hace la voluntad del Padre, se equipara en eso a un demonio. ¿Por qué? Porque es que Él es mi Señor, pero en mi vida no se vive como tal. Es que Él es mi Rey, pero resulta que mi Rey es otra cosa. Las cosas del mundo, el mundo. Entonces uno está haciendo... Y yo me imagino qué fuerte esto. Quiere decir que si uno dice yo soy de Cristo, Él es mi Señor, pero en la vida real uno vive como un pagano, dejándose llevar por los demonios, yo creo que el Señor le dice: cállate, no soy tu Señor. Lo dice de labios para afuera. Eso no está saliendo de tu corazón. Eso es tenaz, porque eso nos cae a cada uno de nosotros. Porque en muchos momentos decimos: tú eres Señor de mi vida. Le decimos: el Señor Jesucristo, ¿realmente lo es? ¿O lo dices por tradición y costumbre? Bien, el otro abrebocas que quiero decir es el de la primera lectura. Dice Pablo a los corintios, les dice: todavía no puedo darles alimento sólido, porque ustedes siguen viviendo según la carne. ¿Y por qué dice que siguen viviendo según la carne? Porque
hay división. Unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Pedro. Hace días explicaba que había la costumbre de tener el maestro. Entonces, mi maestro es este, yo sigo a este otro es mi maestro. Entonces, el que bautizaba era como, por decirlo así, el propietario. Se hacían fans, como el club de fans de los cantantes, ¿no? Entonces, yo soy fan de Pablo, yo soy fan. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Por eso él dice, yo no he venido a bautizar. Lo que dice es, yo no vengo a ser adeptos a mí, un club de fans de Pablo, sino de Dios. Entonces, por eso, él dice, las divisiones que hay entre ustedes les hace incapaces de recibir el alimento sólido. Todavía son de la carne, todavía son del mundo. Hay mucha división. Yo he dicho una cosa que debe ser bien tomada, que al interior de la iglesia, de nuestra iglesia, hay más sectas que al exterior de ella. Yo no voy a decir nombres de movimientos, pero, por ejemplo, yo he caído algunas veces en desgracia con grupos pastorales católicos. Entonces, por ejemplo, hay grupos que dicen a su gente, no se confiese con ese cura, que ese cura no es, como dicen, no es de recta doctrina. No, y excluyen por allá, o los que dicen, incluso se dicen dentro de la iglesia, que obviamente ya no están, es que mi papa es el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Nuestro Papa se llama Francisco. Entonces hay gente que dice, no, es que Francisco es un usurpador, es no sé qué, entonces es Benedicto. Eso es una secta y se dicen católicos, ya no lo son. Entonces hay sectas que excluyen, o por ejemplo aquellos que dicen, hay que seguir, o sea, hay gente que pone antes de la palabra de Dios y de los mandamientos la doctrina de X persona, que no voy a decir nombres. Entonces, para salvarse, tienes que seguir todo esto que dice no sé qué persona, con don de profecía o no sé qué, aquel místico o mística. Ese está en una secta. ¿Por qué? Porque hay gente, incluso, pero hay veces que ponemos antes que al Santísimo la advocación de una virgen. Arriba, y el Santísimo por allá en un rinconcito, y la Virgen, la Madre, hay que amarla, pero siempre hay que tener el orden, ¿no? Entonces hay muchas sectas al interior de la iglesia, mucha división, y yo creo que debemos luchar siempre por la unidad, no la uniformidad, pero sí la unidad. No la uniformidad, porque es hermoso los regalos que el Señor da por medio de la renovación carismática, de Juan 23, de este movimiento, del cursillo de cristiandad, es hermoso, pero siempre en el cuerpo, siempre en la madre iglesia, sin creerse el ombligo del mundo, sino todos que tienen una misión especial en la evangelización y en el mundo. Pero también yo creo que el Señor, eso en Juan, creo que es Juan 16, 17, el Señor habla insistentemente de la unidad. Sean uno para que el mundo crea. Estos días he tenido experiencias muy simpáticas. Por ejemplo, tuve el contacto con una persona de nueva era y que vive y practica la nueva era como tal. Y se acercó porque quería que habláramos de espiritualidad. Y me parece que es hermoso. Y me ha llegado un mensaje de una familia evangélica pidiéndome que vaya yo a despedir a sus familiares que están muriendo de coronavirus. Y yo soy sacerdote. Bueno, pues estoy aquí, estoy lejos, pero me piden eso, que ellos quieren que sea yo quien vaya a despedirles. Entonces, a ver, yo digo esto, escucha. Yo no digo, es que toda la iglesia no salva, da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Pero mucha gente está en camino de búsqueda. Y las búsquedas, hay búsquedas muy loables y respetables, en búsqueda. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hay veces, pateamos a todo el mundo, pateamos. Señor, encontramos a unos que estaban por allí expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido. ¿Qué dice el Señor? No se los prohíban. Porque el que está conmigo no está contra mí. El que está conmigo no está contra mí, algo así dice el Evangelio. O sea, hay que buscar, no es que todo sea igual, es que todo da igual, cualquier iglesia da igual, no. Pero
Hay veces que nosotros cerramos las posibilidades a muchos. Cuando la red era demasiado abundante, dice que la barca ya se hundía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Llamaron a los que venían en las otras barcas para que les ayudaran. Entonces yo no creo, no hay que llegar a extremos. Da lo mismo, yo me salvo allí, acá, da lo mismo. No da lo mismo. Pero debemos aprender a ser incluyentes, a atraer aquello de Laurita que ya murió. No se olvide, mijito, eso me lo decía hace años. Yo no era sacerdote todavía. No se olvide, mijito, que una tapita de miel atrapa más moscas que un cántaro de hiel. Entonces debemos buscar la unidad. Somos muy buenos para criticar. Es que el padre parece pastor. Es que esa canción no es católica. Es que porque el padre no investiga. Es que, que sean uno para que el mundo crea. Es que es de atraer, no de dividir. El mundo está dividido por la muerte y la oscuridad. Y los que nos llamamos cristianos somos un antitestimonio. Somos un tremendo antitestimonio. La palabra con que hace días se hizo un estudio en Estados Unidos identifica a los cristianos es hipócritas. Porque hablamos de unidad, pues no la vivimos. Entonces es atraer. ¿Qué dice Pablo? Y es eso. Sean uno. ¿Qué dice el Señor? Creo que es Juan 16, 17 capítulo, ¿no? 16 o 17. Sean uno para que el mundo crea. Sean uno para que el mundo crea. No se dividan tanto. No seamos nosotros entonces quienes dividimos. Hay gente que es maestra para pelear. No se trata de pelear. Fórmate en la iglesia, en tu iglesia, fórmate. Porque otro lío es cuando uno por ignorancia llega a cualquiera con un texto fuera de contexto, entonces vea, aquí dice que es su iglesia, que no sé qué. Ay, sí, por favor, sálveme que estoy perdida. Oye, fórmate en tu iglesia. Pero no crees división. Hay que amar a los que son distintos a nosotros. ¿Dónde dice eso? Juan 17. Juan capítulo 17. Léanselo, es pura unidad. ¿Ya? Entonces, esa era una abrebocas. Bien, entonces eso, la unidad, no la uniformidad. No es que todo sea igual. Entonces yo voy un día a X culto, a otro. No funciona así. Pero no pateemos a los hermanos distintos. Hay que buscar, qué hermosos. Yo tuve un diálogo, creo que más de 2 horas, con una persona que no es católica y no hubo ni un solo punto de discordia. Y no me estoy yo poniendo como ejemplo. Estoy diciendo que todos estamos en una búsqueda, que hay hambre y sed y necesidad y clamor por Dios. Entonces, en vez de alejar y patear, hay que dar luces para que el Señor nos haga uno y para que le conozcan, para que no nos quedemos solo en la creación, sino que busquemos por medio de la creación. Como dice San Agustín preciosamente, y yo te encontraba en aquello que tú creaste, que es hermoso, pero hay que dar el paso al Creador. Bien, eso es hermoso, la unidad y no la uniformidad. ¿Qué tal que todos seamos como Opus Dei, o todos como los carismáticos, o todos como... Señores, es genial, nos da en la iglesia todo. Ahora sí vamos a la homilía. Mire, hay una cosa, dice así. Te voy a decir una cosa que es fuerte también. El diablo existe. El diablo existe. Yo no te digo si tiene cachos, un rabo de 2 metros que termina en punta. No, yo no te digo eso. Pero que sí existe y se personifica, sí. Que ataca, sí. No siempre se personifica. ¿Por qué estoy diciendo eso? Eso lo dije hoy en la grabación de la mañana. Porque dice en el Evangelio que le traían a todos, el Evangelio es precioso, está presentando un día de Jesús, en oración y en servicio, un día de Jesús, precioso. Entonces dice que después de curar a la suegra de Pedro, le traen a todos los enfermos y él los curaba de sus enfermedades. Y de muchos de ellos salían también demonios que gritaban. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hay gente que dice, ay, esos pobres ignorantes del tiempo de Jesús, cualquier enfermedad creían que era un demonio. Y todavía hoy hay sacerdotes que cuando les hablan del diablo,
Dicen, ¿crees en esas tonterías? Es horrible. Pilas, que es el demonio el que está actuando en la boca de ese sacerdote. El que niegue el demonio, le falta un tris para negar a Dios. Porque si existe la luz, existe la oscuridad, que es la ausencia de luz. Si existe el calor, existe el frío, que es ausencia de calor. Y niega la Biblia. Claro, y niega la Biblia. El que diga que no existe el diablo, está negando la palabra de Dios. Entonces, aquí es claro. Traían enfermos y traían endemoniados. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor no mete a todos los enfermos, diferencian, sabían distinguir quién tenía un espíritu inmundo, un demonio, y quién tenía una enfermedad física, que a veces coinciden las dos, y que muchas veces se confunde. Hay gente que todo es un demonio, cualquier cosita es el demonio. No, tampoco caigamos en la paranoia. Eso es, hay que siempre mirar la psicología, podemos caer en la paranoia. Ten cuidado con eso, todo es el diablo. No, pero el Evangelio de hoy nos clarifica que existe y que está tejiendo redes de oscuridad y muerte en el mundo, y que muchos, sin quererlo, nos aliamos con el poder de la oscuridad y de la muerte. Eso es claro. El diablo existe y ataca todo el tiempo. ¿Cuál es el lío? Cuando uno no llena. Yo siempre he dicho que la naturaleza no admite vacíos. Si uno hace un agujero en la tierra, a los 2 meses ese agujero está lleno de maleza, de hojas, de basura, de monte, de agua, de lo que sea. Así es nuestro cerebro. Cuando uno quiere curarse de una adicción, por ejemplo de la marihuana, pero no llena con algo más poderoso que eso, entonces ese vacío se puede llenar con la adicción del alcohol, porque no se admiten vacíos. Y así es nuestro espíritu también. Si nosotros no estamos llenos del poder de Cristo, entonces ese vacío lo llena el diablo. Por ahí dice, la palabra del Señor dice que hay que tener cuidado porque esos espíritus que salieron van y buscan a otros y vienen y se encuentran la casa vacía, la van y limpian, la van a llenar otra vez. ¿Qué quiere decir? Hay que llenar el corazón de Cristo, hay que llenar el corazón de Dios, porque si no el enemigo viene y llena ese vacío y toma posesión de nuestra vida. Insisto, cuidado con la paranoia. ¿Por qué? Porque existe, eso hay que tenerlo claro, pero no hay que darle poder. Cuando uno todo es el diablo y todo es el diablo, le está dando poder, eso es lo que él quiere, que vivamos en el miedo, en el temor. Pero, y en eso nos ilumina la palabra. Aquí clarifica que sí existe el diablo, el demonio, pero que el Señor tiene poder sobre el enemigo. El Señor tiene poder. Yo soy bautizado, yo creo en Cristo, yo soy de Cristo. El enemigo puede venir y atacar y todo, pero yo soy de Cristo. El Señor los hacía callar, tiene autoridad. El Señor les hacía callar, les callaba. Entonces, ¿que hay poder del mal y que se mete a veces en la familia y todo eso? Sí, pero si yo soy de Cristo, si yo lleno mi corazón del Señor, si en mi familia Él es quien manda, si está la palabra del Señor, si hay oración, si hay bendición, entonces el enemigo no tiene poder sobre mí y sobre mi familia. El Señor actúa, y ya estoy terminando. Es hermoso. Miren ustedes, un día de Jesús en el Evangelio de Lucas, orando, sanando y liberando. Orando, sanando y liberando. Haciendo milagros. Expulsando la enfermedad, sanando a los que están enfermos y aquellos que están atormentados por el enemigo, espíritus de codicia, de envidia, de muerte, de aborto, de todo lo demás. El Señor va liberando. Pero ¿saben qué es lo hermoso? El Señor nos dice que hagamos lo mismo y nos dicen: vayan, yo los envío, vayan y sanen a los enfermos, vayan y expulsen a los demonios, vayan y resuciten a los muertos. Hace días decía yo que hagamos milagritos. Cuando tengamos tiempo, hagamos milagritos.
Hagamos milagritos. Es una historia que yo leí en un libro del padre Martín Descalzo, que un niño le pregunta a una niña, le dice, ¿y qué hiciste hoy? Y entonces ella dice, milagro. Estoy haciendo milagros. ¿Cómo así? Sí, es que yo ahora hago milagros chiquitos. Cuando sea grande yo quiero hacer milagros grandes. Pero explica eso. Sí, es que yo todos los miércoles en la tarde yo tengo catequesis. Mi catequista está en una silla de ruedas. Entonces, alguien en la catequesis, está explicando a la niña, dice, Dios no existe. Si Dios existiera, te hiciera el milagro de levantarte de esa silla de ruedas. Y la niña, la catequista dice, sí existe, y Él todos los miércoles en la tarde me hace un milagro. El milagro es que ustedes me sacan a pasear en mi silla de ruedas por el campo. Entonces, ¿entiendes por qué dije que hoy hice un milagro? Ese es el milagro. Entonces, cuando sea grande voy a hacer otros. El milagro de la sonrisa, el milagro del amor, el milagro del abrazo, el milagro del perdón. El Señor expulsa demonios, pero nosotros que somos de Cristo también podemos hacerlo. Mejor dicho, Él por medio de nosotros. Y traer vida, y mucha vida. Hoy podemos hacer muchos milagros. El del amor, el de la sonrisa, el del abrazo. Pero ¿sabes que no solo ese? Porque el Señor regala también dones y carismas de sanidad y de muchas otras cosas. Es decir, que el Señor sigue actuando en nuestras manos. ¿El demonio existe? Sí, pero no es un problema demasiado grande cuando el Señor es nuestro Rey y cuando Él puede actuar en nuestros labios y en nuestras manos y por medio nuestro sigue haciendo milagros en cada momento de la vida. En vez de ocuparnos tanto en la división, formémonos mucho y permitamos que el Señor siga obrando milagros, el milagro de la unidad también. Qué hermoso que hoy el Señor, aquí el Evangelio muestra un día de Jesús, que en el día nuestro sea el Señor actuando. Dice que cuando sale de la sinagoga, o sea, sale de orar, empieza a hacer el bien. Nosotros al salir de la Eucaristía, ir para que el Señor obre milagros por medio nuestro. Y le quitamos el lugar al diablo, llenándolo de amor y de alegría, y llenamos nuestra vida y la vida del mundo del amor, de la obra del Señor, por medio de nuestras pequeñas manos. Pidámosle entonces al Señor que bendiga nuestras manos, nuestros labios y nuestros pies. ¿Existe el diablo? Sí. Yo no voy a contar la historia completa, pero cuando yo tengo esas experiencias fuertes de enemigo, yo antes lo insultaba, confieso que todavía, y yo le digo, yo desgraciado, le digo, cositas así. Nunca olvido una vez en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, una señora en una misa pública con obispos y sacerdotes le pidieron que hiciera una oración de liberación. Ella tenía ese don, ¿no? Y esta mujer, muy elegante, así toda elegante, entró como en cierto éxtasis y empezó a insultar al diablo con palabras de gigantesco calibre en plena misa. ¡Hijo! Bueno, hasta allá no llego yo, hasta allá no llega mi éxtasis, pero, o sea, sí existe, pero si Él está conmigo, si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Si Dios, si Cristo está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Nada ni nadie. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? Nada ni nadie nos podrá separar del amor del Señor. Bendito sea Él. Yo bendigo tus manos, tus labios, tus pies y tu corazón. Lo voy a hacer de verdad. Me voy a pasar de la hora un poquito, pero bendito sea Dios. Después ven la misa más tarde cuando tengan tiempo. Que el Señor bendiga tus manos, tus ojos, porque el Señor puede sanar por medio de tus ojos también, de tus labios, en un abrazo, en una cercanía. El Señor es grande y mis manos están hechas para bendecir, pero las tuyas también. Porque tú desde el bautismo eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdotisa, profetisa y reina. Que el Señor actúe en tus manos en este día.
Que Él haga muchos milagros hoy por medio de tus manos, de tu corazón, de tus ojos, de tus labios. Que el Señor, por medio tuyo, también expulse el poder del mal del mundo y traiga el milagro de la unidad, el milagro del amor y de la paz en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la iglesia. Que tus manos sean bendecidas cuando pregunte a alguien, ¿dónde están las manos del Señor en este momento? Tú digas, aquí están. Estas son las manos del Señor actuando en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos ahora a ofrecer nuestras manos, nuestro ser, todo en el altar, en el pan y en el vino. Puedes, mientras yo preparo el altar, hacer silencio y llevar a tu corazón esto, un momentito de oración, llevar a tu corazón esto que el Señor nos ha dicho hoy en su palabra. Dios precisa de ti mucho más De lo que puedas imaginar. Dios precisa de ti mucho más de lo que puedas imaginar. Precisa de ti, 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 precisa de ti. Dios precisa de mí, mucho más de lo que pueda imaginar. Dilo tú. Dios precisa de mí, mucho más de lo que puedo imaginar. Precisa de mí, 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 precisa de mí. Yo preciso de Dios mucho más de lo que pueda imaginar. Yo preciso de Dios mucho más de lo que puedo imaginar. Preciso de Dios, 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 preciso de Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres. Los recibimos de tu generosidad, serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Oh Dios, por cuya voluntad transcurren los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos, y haz que nos alegremos pronto de su salud.
puesto que sufrimos al verlos en peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, Santo eres mi Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Santo eres mi Dios, Santo eres mi Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con todos los obispos, sacerdotes, servidores, mi arzobispo Alfredo José, David, Danilo, Monseñor René, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hermanos, oramos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, como hermanas, démonos un abrazo. Un abrazo de oso. Un abrazo de paz. Y que el Señor te dé paz. Que el Señor llene tu corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesucristo el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Amado Señor, necesitamos de ti, precisamos de ti. Tú eres Dios y el Rey de nuestro corazón. Tú estás presente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Pero muchos no pueden recibirte. Te rogamos que vengas espiritualmente a nuestro corazón si no pueden recibirte sacramentalmente. Y jamás permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir Contigo el milagro más de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde, para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección. Muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio, para que, aliviados por obra de tu misericordia, puedan volver sanos y salvos a alabarte en tu templo, por Jesucristo nuestro Señor. Mañana empezamos el retiro con los audios de la noche, la familia Osana. Siempre, siempre unidos a la Iglesia, siempre en el Espíritu Santo. Aclaro
El libro que nos va a guiar no es cristiano, es más psicológico, humano, pero yo le estoy echando agua bendita para que sea cada vez más cristiano y que nos lleve, es hermoso cogerlo lo pagano para que nos lleve hacia Dios, hacia nuestro Salvador, ¿ok? Entonces mañana, los audios de la noche, quienes quieran acompañarnos en este retiro, ¿ok? Vamos a adorar un momentito al Señor y a recibir la bendición. Solo tú, Señor, mereces la adoración. En este momento te abrimos nuestro corazón. Una vez más te declaramos nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Te pido, Señor, que llegues con bendición a cada hogar, a cada corazón, a cada familia, donde han dejado entrar al enemigo con pecado, con mentira, con muerte, con violencia. Oh Señor, toma posesión de nuestra vida, de la iglesia, del mundo entero. Que tu bendición llegue a cada rincón de nuestros hogares, de nuestros trabajos. En nombre tuyo, Señor Jesucristo, se ha expulsado todo poder de Satanás. Somos de ti, somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Y que con esta bendición también bendigas nuestras manos, nuestros labios, para poder llevar tu nombre. Y así quitarle cada día un poquito más de poder, de posesión al malo en nuestra vida y en el mundo. Gracias, Señor, por contar con nuestra debilidad. Gracias, Señor, por amarnos, por elegirnos, por escogernos a todos. Gracias, Señor, porque nos vas regalando claridad en la mente y en el corazón, con tu palabra. Este mundo te pertenece a ti, es tuyo, Señor. Atráenos hacia ti. A nuestra Madre María, que ella también nos acompañe y nos lleve de la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, ya la di, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hoy di doble bendición con el Santísimo y con mi mano, ¿ok? Se repite. Pueden seguir en la paz del Señor. Abrazos en casa. Buen día. A tu amor Nos acogemos, María. ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Salve, salve, cantaba María, ¿quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía,
Soy